¿Esta pose cómo se llama? En el ciclo de caminada. Ninguna, porque no existe dentro del ciclo de caminada esa pose. ¿Listo? Entonces, esta pose no existe. Sí. Esto es el rig, como viene, por defecto. ¿Bueno? Entonces, eso no puede hacer parte de ningún ciclo a menos de que vuelva exactamente a ese mismo punto. Entonces, ya sabemos que está interpolada. Vamos a extender nuestro sufrimiento a un step acá. Listo. Entonces, veo. Bueno, hay intención de rotaciones, pero por alguna razón hay momentos donde esta rotación es diferente. Bueno, no está funcionando. Primero toca ya cuáles son las poses clave. ¿Listo? Entonces, aquí pues no las tenemos halladas. Si esta es una pose de contacto, si es una pose de contacto, está como muy atrás el personaje. Está la pose baja. Sí, lo veo bien. Está un poco exagerado. Está muy exagerado el viaje. Muy exagerado. Lo mismo que les comentaba de relajar. De relajar esto. Entonces, por twist. Y en realidad está hacia afuera. Listo. Algo de ese estilo. Domino con el otro pie. Ahí quedó evolucionada por culpa mía. Esto tiene que estar moviéndose desde el frente. Si estamos utilizando eso, tiene que estar avanzando con el personaje, ¿no? Lo mismo que avanza eso. Listo, entonces lo de las piernas que nos pueden estirar al máximo, ¿no? Para evitar problemas. Aunque no están al máximo, ¿no? Están como justo, están como en el punto. Y pues por favor el vaivén, bueno, las traslaciones que tienen en X, no tienen una sola traslación lateral, entonces no hay balance, listo, no hay un cambio de peso. El spacing, bueno. Listo. Entonces, algo bien importante con la pose alta es que es una pose de impulso en cierto medida. Entonces, si yo reviso con la pose alta, ustedes lo ven que está, ahí perdió balance, está yendo hacia el frente, ¿listo? Entonces, para poder volver a ganar el balance en un segundo, entonces, necesito que esté ligeramente inclinada hacia el frente, ¿listo? Solo revisar el PDF y ahí reviso cuál es la pose, ¿ok? Entonces, no puedo hacer polish si no hay un blocking bien hecho, ¿listo? Entonces, tengo fe en el de Andrés, que logre terminar eso en 20 minutos más o menos para poder empezar el refinado con eso. ¿Listo? Entonces arreglen todos esa tarea. Bueno, muchachos, si es en serio, dedíquenle más de la media hora antes de venir a clase, dedíquenle más de la noche anterior a venir a clase. Bueno, entonces Juan Camilo nos acompañó a Monpós el viernes pasado. No hay nadie más que llegue a Monpós, ¿no? Y fue una experiencia muy chévere, ¿cierto? Creo que fueron muy amables con nosotros. Wendy, Juan, Daniel, Cristian, Román. ¿Ya lo vieron, verdad? ¿Ya lo enviaron? ¿Todos, muchachos? ¿No falta alguien por enviarlo? ¿2 personas? Listo, el resto vaya viniendo, por favor. Viniendo, hacia acá. Dios. Eso no es Google Drive. Rápido, muchachos. Cristian, y comiendo, sin camiseta. ¿Listos? 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 ¿Listos?
Daniel, Juan, Wendy, Fernando, maldita sea. ¿Listo? ¿Listos? Entonces, añadí las mallas desde la outline porque seleccionarlas en este personaje es un poco complicado. Creo que no hay. Ay, sí, está. Bueno, sí hay una manera fácil de seleccionarlas, pero yo elegí la difícil. ¿Cuál era? La fácil es desde acá. Entonces aquí son superficies. Sí. Ay, Pero bueno, así elegí la difícil. Entonces voy a añadir estas mallas y con esto activo el ghost de visibilidad. ¿Listo? Entonces hagámoslo de nuevo. Voy a eliminar todo esto. Entonces abro bien el ghost que está aquí arriba, el script que ustedes ya conocen. Selecciono las mallas, está en una capa, aquí oculto. Entonces selecciono las mallas, los controladores no. Para seleccionar solo las mallas, pues le dije que solo quiero seleccionar geometría, no quiero seleccionar ninguna otra cosa. ¿Listo? Entonces hago un cuadrado, selecciono y le doy añadir mallas. Clic. Entonces una vez se añaden las mallas, aquí aparecen todas las listadas y voy a colapsar este menú con esta flechita. Clic acá. Listo. Y acá le voy a dar ghost. Entonces ahí me va a quedar más o menos como ese papel sobre en 3D que ya habíamos hablado en algún momento, que hicimos el ejemplo con el péndulo, si no me equivoco. Y voy a volver a ocultar a bloquear esta cámara. ¿Ya lo entendiste? Sí, es como la de Photoshop. Más o menos. Entonces, ahí ya sé que tengo esta capa y puedo empezar a ver el resto de cosas sin necesidad de estar haciendo cosas a cada una de las partes. Pues de verdad. Entonces, lo primero que voy a comprobar es que digamos, la pose final y la pose inicial tengan una zancada relativamente similar. ¿Listo? Entonces, que esta zancada, la distancia que debe tener entre este punto y este punto va a ser parecida a la que va a tener entre este punto y este punto. No tiene que ser perfecta, pero pues que sea similar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué creen que necesito que sea similar? Para iniciar el nuevo ciclo. Exactamente, porque necesito reiniciar el ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento voy a eliminar esta pose. Y pues voy a hacer como una duplicación del ciclo completo una y otra vez. Entonces tiene que ser lo más parecido posible. Listo, entonces ahí tengo estas cosas. Ahora, ¿Y cómo puede eliminar la otra? para eliminar una pose, entonces digamos me voy a la pose que quiero eliminar, que es esta por ejemplo, y le doy post 1. ¿Listo? Y con esto elimino esta. Con esta elimino todas. ¿Ok? La del centro es eliminar una más. Esta elimina una sola. Aquí dos para activarlo. Y puedo apagar la visibilidad general con esto. Listo. Y con esto cambio el tamaño de la curva de West. También pueden cambiar el color si en algún momento necesitan verlo en otro color, pues aquí tienen toda la posibilidad. Entonces, con esto claro, voy a empezar a hacer el spline. Entonces ya sabemos que este controlador no sirve para nada, entonces voy a apagar la visibilidad del root. 0. En general no hay no hay errores, está bien. Entonces, simplemente cualquier error que vaya apareciendo lo podemos arreglar también en display. Bueno, pero lo importante es tener un bloque lo suficientemente sólido como para poder, digamos, pasar a curvas que se puedan ver. Entonces, me aseguro de tener esto en real time. ¿Listo? Listo. Entonces, el primer error que nos puede dar un dolor de cabeza va a ser estas rodillas. Que las rodillas están teniendo en ciertos fotogramas, digamos, en todas estas tres poses están en el mismo lugar. Bueno, entonces toca hacer que se adelanten, pero eso pues ahorita lo podemos hacer desde las curvas.
Entonces selecciono todos los elementos, voy a revisar mis curvas, voy a disminuir un poco la lupa. No puedo disminuir. Listo. Disminuir la lupa. Entonces, voy a disminuir aquí esta distancia para tener acá más espacio de trabajo. Entonces, esta es el flujo de trabajo del animador. ¿Listo? Entonces uno tiene acá la pose, si uno tiene una cámara, pues tiene una cámara de un lado y al otro lado pues el espacio de trabajo. Y abajo mi grafadito. ¿Ustedes vieron el video que les dije que revisaran de refinar hasta morir? ¿Alguien además de ustedes lo vio? ¿Nadie más vio el video? Pero necesito que lo vean. ¿Listo? ¿Dónde está? ¿Alguno se acuerda dónde está? En la comunidad de Senegal. Bueno. Entonces aquí tenemos un número de spacing. Voy a corregirlo una vez. Entonces esto va aquí a la izquierda. Y esta es una cosa abajo. Sí. Y esta va aquí a la izquierda. Corregido ese problema de spacing, ya podemos pasar aquí. Entonces selecciono todos los controladores, selecciono todas las curvas y le doy automáticas. Bueno, automáticas. Entonces, aquí no tiene por qué darme por defecto ya un buen ciclo de caminado. Aquí todavía hay muchos arreglos que hay que hacer, pero digamos que ya es un buen inicio. Listo, ya se puede leer. Entonces, ¿en qué consiste todo el paso de refinado? Es empezar a seleccionar cada uno de los canales, o sea, cada uno de los canales de estos en cada uno de mis controladores y empezar a revisar que las curvas tengan la continuidad adecuada. Bueno, entonces, este trabajo es largo, es demorado, ¿listo? Entonces los necesito despiertos, muy despiertos. Entonces empezamos por la cadera. ¿Listo? Entonces la cadera, que es como el elemento principal. Yo podría posiblemente acá seleccionar tal vez estos elementos. Voy a seleccionar geometría nada más. Estos elementos de aquí abajo y colocar una nueva capa. Listo. Y ahí puedo apagar esa capa. Ya tengo tan solo la cadera moviéndose. Bueno, solo cadera moviéndose. Apago esto y otra vez solo curvas. Me gustaría pasar estos controladores también a esta capa. A los puntos seleccionados, listo. Entonces ahí tengo tan solo la cadera. Entonces mi flujo de trabajo para este tipo de cosas es aislar los canales. ¿Se acuerdan lo que hacía yo con los rebotes? Que primero veía un canal, después veía el otro, después veía el otro. Eso es lo que voy a hacer acá. Con cada uno de los canales de todos los controladores. Bueno, entonces despiertos. ¿Listo? Todos despiertos. Ok. Entonces, listo, entonces acá voy a dejar el primer fotograma, voy a apagar el VH2, la visibilidad, y voy a empezar a revisar cada uno de los canales. Entonces el primer canal que voy a revisar es relación en X. Entonces aquí le voy a dar mute a todos los elementos. No era la primera. Entonces, mute selected. ¿Listo? Y ahí vamos a ver relación en X. Eso quiere decir movimiento hacia dónde. Hacia los costados, exactamente. Entonces, aquí vamos a estar viendo este movimiento. ¿Listo? Hacia los costados, en parte lateral. Vamos a ver cómo está esta curva. Entonces, si yo tengo claro cuáles son cada una de las poses acá, digamos si yo selecciono esta pose ¿qué es? Esta que acabo de seleccionar. ¿Qué pasa? ¿Cuál? La alta, exactamente. Esta es la pose alta y esta es pose alta. Listo, estas dos. Entonces, creo que Andrés fue muy cuidadoso y colocó más o menos como el mismo valor invertido. Sí. Entonces, esto lo podemos redondear. Entonces, pongámosle 1.15 más o menos y aquí este punto 15. Menos punto 15. Entonces, lo que tengo que velar es que hay una continuidad de las curvas. Si lo dejaba como estaba hace un segundo, se va a notar que va a bajar y otra vez la curva va a subir. ¿Listo? Entonces yo lo que quiero es que haya continuidad.
Entonces, este redondeo es lo que les digo, simplemente como para poder establecer un punto inicial, pero no significa que todo tiene que ser completamente simétrico en el diseño. Entonces, esta es pose. Me falta una pose. Falta una pose acá. Falta una pose. Entonces, muy mal. Entonces voy a darle clic acá derecho y voy a aceptar un fotograma aquí. ¿Listo? Pero solo veo esa relación. El resto está bien. Y esto lo voy a dejar en 6, que es exactamente como está este. ¿Listo? Entonces, él va más o menos a detenerse, como estar centrado, que es mientras está abajo, empieza a subir, y cuando empieza a subir, entonces hay un vaivén lateral. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a ver esas continuidades. Yo sé que estos dos tienen que estar planos, estos dos tienen que estar planos, y ya lo están, entonces puedo aquí hacer la modificación de una vez. Les dejo las curvas aquí planas. Y estas de arriba, yo podría hacer dos cosas. Lo primero que puedo hacer es simplemente modificar esto hasta que me dé la curvatura adecuada. Y esto. O podría empezar a eliminar fotogramas. ¿Listo? Y tal vez jugar con los pesos de este. ¿Ok? En este caso no los voy a eliminar, voy a dejar tan solo los que tengo aquí presentes. Y ya sé que tengo esta curva mucho más continua, ya no va a tener ningún tipo de irregularidades. Entonces, esa es, digamos, esa continuidad que tiene que haber con su número lateral. Podríamos forzarla un poco y, digamos, decir que aquí no esté completamente, digamos, cuando cae en la pose de peso, que haya una continuidad de la pose anterior, digamos, para empezar a subir. Entonces, lo que puedo hacer es buscar también la continuidad con esto. ¿Listo? Es 0.1, por lo que no es, 0.1. 0.05 y aquí no es 0.05 y aquí busco la continuidad. Entonces no es una gran diferencia, digamos, no es una gran diferencia, pero ya me va a establecer como un punto de partida para empezar a subir. ¿Listo? Entonces no se va a quedar completamente quieto, sino que va a estar rotando un poquito. ¿Listo? Se va a estar moviendo ya hacia el otro lado, como diciendo, como con todo el esfuerzo, digamos, el peso que venía, pues va a haber una inclinación hacia el otro lado. ¿Listo? Es una traslación. Entonces ahí va a haber, y aquí se va a ver, y va a ver, y se va a ver. ¿Listo? Entonces, y vamos a tener el freno, pero ya no va a ser tan arriba. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a irme acá al primer fotograma, le voy a dar mute a esta, el selecta, y le voy a dar un mute a esta. ¿Relación en Y qué es? Arriba, abajo, exactamente. Los que no sabían que Cristian lo estaba señalando. Arriba, abajo. Aquí yo les decía, esto es más o menos un rebote, no es exactamente un rebote porque tiene que haber un ligero eslobing al puro final, pero es más o menos un rebote. ¿Listo? Un rebote como con amortiguamiento. Es como la primera pregunta que me hizo. Esta curva es muy sencilla, es muy fácil. Entonces sabemos cuál es la pose alta, ¿cierto? ¿Me pueden decir cuál es? ¿Es esta pose? ¿Es esta pose? ¿Es esta pose? La 9. Perfecto. Entonces, esa es la pose alta. ¿Qué puedo hacer? Acá voy a eliminar fotogramas, creo que es lo más sencillo. Entonces, todos estos fotogramas intermedios, ya aquí vemos cuál es el patrón que está siguiendo esto. Entonces, baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir. ¿Sí? Entonces, voy a eliminar estos fotogramas intermedios. Y con eso, pues, simplemente me va a dar una continuidad. Pero acá tengo que asegurarme que el fotograma de salida y el de entrada tengan también cierta continuidad. ¿Listo? Eso me toca hacerlo aquí manualmente. Uy, listo. Listo, perfecto. Entonces, estos dos valores no están exactamente iguales, lo que les digo, no tiene que ser exacto, pero pues yo soy un poco supervigido por esas cosas, entonces a veces me gusta dejarlo exactamente igual. Pues las poses bajas exactamente igual de abajo, las poses altas exactamente igual de altas. Entonces, 0.05 de abajo. Ok. Voy a dar un poco más de curvatura y ya con eso se están asimilando un poco las cosas. ¿Listo? Entonces es más o menos un rebote, pero con ese flow, digamos, del final. Yo podría empezar a modificar acá pesos. Sería un buen momento para colocar mis tangentes con peso y empezar a establecer aquí alguna variación ligera. Entonces, puedo aumentar el peso en este sentido, cosa que se mantenga un poco más de tiempo arriba. Entonces, aquí me toca hacer modificaciones todo el tiempo. Listo, y ahí se está manteniendo un poco más de tiempo arriba, ¿listo?
Entonces ya con este ya me puedo dar como por bien servido. Se siente el peso con fuerza cuando cae y la subida con dinero. Quiero reducir un poco el peso de este lado, pero de este lo quiero dejar estático. ¿Cómo lo harían ustedes? O sea, tengo este y tengo este, pero quiero reducir tan solo este. Ustedes saben que si yo muevo este, pues este otro también se va a mover. ¿Cómo lo harían? Un poquito. Entonces tengo que partir las curvas, acerco tan solo este y las vuelvo a ver. ¿Listo? Ya puedo modificar libremente y lo vamos a hacer otra vez. Listo. ¿Listo? Entonces, ahí, listo. Yo lo tengo, digamos, como entre comillas, sí. Fotograma 1, voy a darle mute a esto. Mute selected. Y el mute a relación en Z. ¿Qué es relación en Z? ¿Qué es relación en Z? Hacia adelante. Así, en este caso sería tan solo hacia adelante. Entonces, yo les había comentado una cosa dándole las reglas de la clase pasada, y es que el ciclo de caminado a vainilla lo vamos a dejar completamente lineal y completamente recto hacia el frente. ¿Listo? Entonces, completamente constante la velocidad hacia el frente. Entonces, completamente constante, sin cambios de velocidad. ¿Es la recta siempre? Exactamente, esa recta. No siempre, solo en el ciclo de caminado. Una vez, una nomás. Solo en este tipo de ciclo de caminado. Voy a darle aquí un mute a este para que veamos un movimiento general de estos. Vamos a verlo. ¿Listo? Entonces aquí es muy bueno empezar a utilizar el Rank Tracker, por favor, para que revisen cuál es la trayectoria que les está dando. Ya vemos esa ola que de la cual les había hablado la clase como antepasada. ¿Listo? Entonces esta es la ola más o menos que tiene que generar el ciclo de caminado. Entonces, ahora me voy a ir a rotaciones. Entonces le voy a dar mute a esto. Mute selected. Y voy a darle on mute a la rotación en X. ¿Qué rotación en X en este caso? Antes de darle mute. ¿Qué es la rotación en X? No, sí, Todas son caderas, sí. De lado, no sé, de lado cada moviendo de cada. En X, en X, en X. ¿En X cómo se llama? Todo es balance, entonces esa no es una palabra que me diga nada. ¿Qué? Rota y derecho izquierdo. No. Rotación. Rotación y. No, rotación en X, muchachos. Miren ustedes acá. Hay rotación. Miren ustedes. Girar, ¿Ah? girar a la derecha y izquierda. No, la rotación es arriba o abajo. Entonces la que es lateral es donde estoy. Bueno, entonces. Lateral. Lateral. On mute selected. Una todas menos la que. Listo, vamos a ver cómo está. Listo. ¿Se acuerdan cuándo es cuando tiene que estar más rotada la rotaciones como más extremas que deberíamos tener? ¿Qué es lo que está pasando acá? Esta es la pose baja y esta es la pose alta. ¿Listo? Entonces está perfecto por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Empezar a bailar por la continuidad de esto. Entonces, voy a hacerlo manualmente, como lo haría, digamos, en un día cualquiera sin necesidad de mostrarles el demo. Entonces, lo que haría es primero buscar la continuidad de inicio y fin y después buscar la continuidad de estas partes. Listo. Entonces, ahí se mantiene y cae con relativa fuerza. ¿Listo? O sea, va cayendo con relativa fuerza. Voy a empezar a modificar los pesos de todo. Y aquí me aseguro que no sea tan abrupto el cambio, lo mismo acá. Que no sea tan abrupto ninguno de estos dos. Pero no se puede poner las iguales como estoy viendo ahorita. Sí, también se puede. Las dos pegadas, le corto, le bajo y más fácil. Exacto. Esta es una manera rápida y barata de hacer overlaps. Es simplemente haciendo un overshoot en la curva. ¿Listo? Entonces yo sé que aquí va a haber un overlap. ¿Por qué? Porque le hice un overshoot, quiere decir que el punto más alto va a ser un poco después
de que llegue a la pose baja. Listo, bueno, el punto más bajo. Entonces, eso me va a permitir un ligero overlap. Lo mismo lo puedo hacer abajo. Entonces, revisemos que lo que está pasando en esta pose llega hasta este punto y ahí vuelve a subir. Aquí puedo hacerle un overlap forzado haciendo un overshoot de la curva. ¿Se acuerdan que es el overshoot, cierto? No. No, eso no es. Eso sí, no. Sí, pues va después de la acción, pero no acción. La continuación. Exactamente, esa continuación, pero no es el overlap tal cual, sino es superar el punto máximo. Entonces, digamos que yo sé que mi cabeza va a llegar hasta acá, entonces lo que hago es que un overshoot y vuelve hasta este punto. ¿Listo? Entonces, supera ese punto máximo. Bueno, ¿se acuerdan lo que estábamos viendo con el palo de golf? Entonces, que fue entonces llega hasta cierto punto, pero se supera un poquito más. ¿Listo? Vale. Y ahí hace el overshoot. ¿Listo? Entonces, es lo que estoy haciendo acá. Entonces, yo sé que tengo un valor máximo, pero lo estoy superando. ¿Listo? Lo estoy superando con la curva. Ese valor máximo va a estar un poco más hacia la derecha, en este caso. Eso lo puedo, digamos, hacer un poco más fuerte si modifico los pesos de estos elementos. Y ahí voy a tener un overshoot más fuerte. Vamos a verlo. Listo. Entonces ahí ya tengo como la continuidad que estaba esperando. Ok, entonces, mute a este. Mute selected. Y le voy a dar unmute a Y. Listo, entonces. Esta es la rotación que ya sabemos que no debe cambiar nunca. Y esta es una rotación muy fácil de hacer. ¿Listo? Entonces vamos a ver la rotación en Y y ustedes van a notar que esto está hecho una nada. Entonces, estas curvas nos toca trabajar de arte. Tenemos 20 de punto máximo y menos 20 de punto mínimo. Lo que podría hacer yo acá para arreglarme la vida es eliminar estos fotógrafos intermedios porque está un poco extraño en la rotación y dejar ahí sí que el computador haga lo suyo. Listo. Y ya con esta pues voy a tener la continuidad que debería tener esta fase. ¿Listo? Esta es una curva que es muy simple de trabajar. ¿Listo? Entonces sabemos que va hacia adelante y hacia atrás. Como estaba un poco antes, está un poco más ruidoso, pero el patrón es ese. ¿Listo? El patrón es ese que les estoy comentando. Entonces, más o menos lo mismo como si subiera un poquito aquí la curva, subiera aquí la curva, ¿listo? Y ahí se busca más o menos la misma curva general. Es mejor eliminar. Entonces voy a eliminarlos, bajar esto en automático y abrirlos. Tengo esa continuidad. Entonces, aquí Mute Selected y la última con Mute Selected. Entonces, esta es la curva que les decía que es ruidosa, ¿sí lo notan? Que es un poco compleja de trabajar. Entonces, Algunas también tienen. lo que les digo, eso se debe a la fórmula, pues digamos que estamos manejando. Entonces tenemos acá pose de contacto y pose de contacto. Aquí pose baja y pose baja. Entonces, esta pose baja es realmente la que nos está generando el ruido. Yo no puedo simplemente hacer esto. ¿Listo? Porque entonces, digamos, perdería ese principio que les dije que cuando está en la pose baja que se queda un poco, digamos, rezagada esa parte de la cadera. Entonces, lo mejor es mantener el ruido, pero buscar la mejor continuidad posible. Entonces, yo sé que esto tiene que estar continuo con esto, está perfecto. Digamos que esta curva, ya como está, me puede funcionar. ¿Listo? Sin ningún problema. Entonces, no se preocupen porque esté ruidosa, acuérdense que es porque se queda rezagada cuando está en la pose baja. ¿Listo? Es como que un ligero levantamiento cuando recibe el peso. Eso es lo que habla la clase anterior. O sea, buscar el otro pose ruidoso. Entonces voy a darle un mute a esto. Listo. Entonces ahí vemos cuál es la trayectoria que me está dando. Sé que hay una ganancia de balance hacia ambos lados. Esta es la sección donde está, digamos, en pose de contacto y pose baja. Y lo mismo acá. Vamos a verlo. Y ya está ganando mucha más continuidad. Esto mucha más fluidez. A punta de la revisión de las curvas.
Entonces, espero que estén muy despiertos porque se vienen los pies. Y los pies son un montón de parámetros. Mira, que te va a ver. Si le aguanto la